Continuamos aquí en directo en Cantabria por la mañana y un jueves más arrancamos nuestra sección desde el Centro Cábala con dos nuevos invitados que nos vienen a hablar de los talleres y charlas que van a impartir en los próximos días en el centro. Están con nosotros Jesús Mier, psicólogo clínico, muy buenos días, bienvenida a Cantabria por la mañana, y Mónica Perujo, terapeuta gestal y enagrama, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Bienvenida también, Mónica. Empezamos por ti, Jesús, porque la charla que impartes va a ser mañana mismo, viernes a partir de las 8 de la tarde, una charla totalmente gratuita. Luego también vais a llevar a cabo un taller de 4 sesiones sobre el método de relajación. Una relajación que, por lo que has comentado en la presentación de esta charla y de este taller, Jesús, comentabas que ayuda a dolencias tan dispares como puede ser una fibromialgia, una hipertensión, los dolores de cabeza. ¿Tienen un origen común, aunque sean enfermedades tan distintas? Claro, de hecho, cuando la mayor parte de las enfermedades que llegan a la consulta del médico de medicina familiar, hasta el 80%, dicen las estadísticas, en realidad tienen un origen nervioso. Dicho con otras palabras, hay un sistema dentro del cuerpo, que es el sistema nervioso, que se encarga de coordinar todas las funciones físicas. Entonces, en cuanto hay algún problema a nivel de este sistema, ese problema se puede reflejar en cualquier área, con lo cual puede aparecer desde un dolor de cabeza, un problema en la piel de dermatitis, o irritabilidad o ansiedad, o incluso enfermedades crónicas más graves como puede ser la fibromialgia o colon irritable, o así, infinidad de enfermedades que parece que son diferentes, pero en realidad todas tienen un origen común, que es un desarreglo del sistema nervioso. Todas ellas, como dices, derivadas de problemas nerviosos que conseguirían paliarse a través de la relajación. ¿Cómo sería ese método del que vas a hablar en la charla? Lo que hace principalmente que el sistema nervioso empiece a funcionar mal es algún tipo de tensión, de estrés. La palabra estrés a todos nos suena más que de sobra, ¿no? Entonces se habla de que hay dos tipos de factores de estrés, unos externos y otros internos. Bueno, externos puede ser desde un divorcio, un cambio de trabajo, estar trabajando 15 horas al día sin descanso, son factores que nos tensan, que todos conocemos. E internos pueden ser desde una mala alimentación a un proceso infeccioso, ¿vale? O incluso pensamientos negativos o obsesiones que nos puedan acompañar. Cuando se acumulan esos factores de estrés, de tensión, o internas o externas, llega un momento que el sistema nervioso colapsa, no puede mantener el equilibrio y entonces aparecen dolencias a cualquier nivel. Hay una técnica que se elaboró a principios de los años 20, que se le dio el nombre de relajación, que ahora mismo es una palabra que se utiliza para todo, ¿no? Hasta en los anuncios de televisión, ves a alguien con un whisky en una mano y un mando a distancia en la otra y dices, es mi momento de relajarme, ¿no? Pero en principio ese nombre se refiere a una técnica muy concreta que lo que hace es ayudar a equilibrar el sistema nervioso, de tal manera que al conseguir este equilibrio desaparecen muchos trastornos que pueden haber aparecido precisamente por este desequilibrio previo. ¿La técnica, Jesús, sería la misma independientemente de que las dolencias provengan de factores internos o externos? Porque los externos quizás son más fácilmente reconocibles, ¿no? El interno me imagino que conlleve... Exactamente. De hecho, lo interesante de esa técnica es que trabaja a un nivel muy básico. O sea, el sistema nervioso, digamos que tiene dos ramas. Una que activa, o sea, cuando hay una demanda del medio, pues provoca una respuesta. Por ejemplo, hay un peligro y entonces pues empieza el corazón a latir más rápido, se interrumpe la digestión, fluye más sangre a los músculos. Bueno, hay una serie de respuestas que todos conocemos que son como las de prepararse para ese peligro. Cuando ha pasado el peligro, actúa otra parte del sistema nervioso que es la que se encarga de volver todo a la armonía, al orden y al descanso. Habitualmente somos especialistas en ver cómo se activa la rama del sistema nervioso que se encarga de prepararnos para el peligro y la que nos tensa. Pero no sabemos cómo hacer para volver todo a su estado, digamos, de descanso y a su estado de equilibrio previo. Las técnicas de relajación se diseñaron para que fuéramos capaces de tener un instrumento para eliminar la tensión y trocarla por tranquilidad. La relajación en concreto es una de ellas. Lo que pasa es que hay muchas técnicas diferentes de relajación. Nosotros enseñamos una muy concreta que tiene algunas características que a mí me parecen muy interesantes. Lo primero, que es una herramienta muy sencilla que cualquiera puede aprender y que además está diseñada para que en cualquier circunstancia podamos cambiar tensión por tranquilidad. Lo digo porque hay otras técnicas de relajación que se basan en que tú en tu casa
la hagas pues, con una cinta o con algún apoyo adecuado, efectivamente creas estado de tranquilidad, de relajación, de equilibrio del sistema nervioso y dura lo que dure ese efecto, que normalmente pues, bueno, de por sí ya es interesante practicarlo de esa forma. Esta herramienta tiene esa cualidad diferente, que es algo que podemos llevar puesto. Es como tener con nosotros el botoncito para relajarnos en cualquier circunstancia. Y esa técnica en concreto, además de curar en el aspecto nervioso, ¿sirve para algo más, Jesús? Sí, a ver, de hecho estamos hartos de escuchar esa frase de que usamos solo una pequeña parte de nuestro potencial cerebral. Y esto, entre otras cosas, se refiere a que realmente estamos en un estado habitual ya de tensión que hace que no tengamos el rendimiento que podríamos tener. Digamos que todos sabemos que cuando estamos en un momento de calma, de tranquilidad especial y con, digamos, el sistema nervioso equilibrado, rendimos más, tenemos más lucidez, es como que la inspiración nos llega con más facilidad. Entonces, todo este tipo de cualidades, de habilidades, se pueden potenciar, entre otras cosas, utilizando la relajación como una puerta, como un punto de partida. Cuando conseguimos un estado de serenidad a voluntad, cuando conseguimos que nuestro sistema nervioso esté equilibrado, eso nos da mucha más capacidad, muchos más recursos pues, para tener más rendimiento en el trabajo o simplemente para disfrutar mucho más de la vida y también acceder a estados de conciencia que vamos a decir mucho más placenteros y que nos facilitan un bienestar mucho mayor. ¿Y cualquiera puede conseguir utilizar esa técnica de relajación o se necesita algún tipo de cualidad o preparación previa? A ver, en concreto esta técnica la diseñó un psiquiatra español en los años 80, que es con quien la aprendí entonces, y desde entonces la he estado utilizando en la consulta y en talleres. Con lo cual he trabajado con cientos de personas, desde adolescentes hasta personas de más de 80 años. Y en todos los casos funciona. Solo hace falta un detalle, que es efectivamente hacer ese entrenamiento básico, que es muy sencillo, porque bueno, como todo en la vida, si no se practica, por ciencia infusa no funciona. Pero es una práctica adaptada. Además, este hombre era alguien que tenía la capacidad de integrar muchas técnicas distintas y saber traducirlas de manera que cualquiera podía utilizarlas. Y de hecho empezó esta técnica a utilizarse como en plan experimental en los años 80 en el departamento de nefrología de un hospital, precisamente para paliar los dolores de los cólicos nefríticos que, como algunos seguramente de nuestros televidentes saben, son de lo peor que te puedes encontrar a nivel de dolores, ¿no? Y efectivamente enseguida conseguían que la gente allí mismo en el hospital, practicando con muy poquitas sesiones, fuera capaz de paliar estos dolores incluso más que los analgésicos habituales. Bueno, Jesús, invita a la gente que nos está viendo a acudir a esa charla. ¿Por qué les dirías que tienen que acudir mañana a partir de las 8 de la tarde? ¿Qué es lo que les vas a contar en esa charla? Pues por de pronto, para conocer un poco de cómo funciona nuestro organismo, en concreto cómo funciona ese sistema del que todos hablamos, que es el sistema nervioso y que parece un gran desconocido, del que solo nos acordamos cuando, por ejemplo, la ansiedad ya puede con nosotros o cuando los dolores de cabeza o las tensiones de espalda o una dermatitis ya hacen que no aguantemos. Pues que podamos conocer un poco más de ese sistema y también saber que tiene un funcionamiento muy sencillo y que hay una forma de poder manejarlo que está al alcance de cualquiera. De paso también nos servirá para responder a algunas preguntas y para que todos nos vayamos con la sensación de que hemos aprendido un poco más de nosotros mismos y que realmente podemos adquirir más fácilmente de lo que creemos herramientas para nuestro bienestar y para que la salud esté en nuestras manos. El taller se va a celebrar en 4 sesiones. ¿Están cerradas las fechas, horarios para que la gente se pueda apuntar? Sí, sí. Ya la semana próxima empieza la primera sesión. Son sesiones de 2 horas y que ya directamente a partir de la charla de mañana ya se abre el plazo de inscripción y hasta el mismo día podemos incorporar a gente. Las plazas son limitadas, o sea que conviene no pensárselo mucho. ¿Qué podemos conseguir en esas 4 sesiones, Jesús? ¿Todo el mundo alcanza a obtener todas esas herramientas necesarias?
En esas 4 sesiones, o sea, en un mes de aprendizaje, saldremos todos con la capacidad de sustituir tensión por tranquilidad y veremos cómo muchos dolores que igual estamos padeciendo van desapareciendo, cómo situaciones de estrés que parece que podían con nosotros, empezamos nosotros a ser los que las manejamos, y cómo empezamos a llevar cotidianamente un estado de serenidad, a voluntad y no dependiendo de que las circunstancias sean las ideales. Esa sensación de empezar a ser dueños de nuestra vida, de ser dueños de nuestras emociones y empezar a estar con la tranquilidad, con el bienestar y también, vamos a decir, con la alegría más a flor de piel, porque todos sabemos que cuando los nervios desaparecen de nuestra vida, cuando los dolores se mitigan, de repente recuperamos las ganas de vivir. Pues en este mes, siguiendo esas 4 sesiones y con una mínima práctica que cada uno hará cada una hará en su casa, ya podremos salir diciendo que empezamos a ser maestros en el manejo de nuestro sistema nervioso. Bueno, la charla de Mónica va a tener lugar el próximo viernes, el día 11. ¿Cuál va a ser el tema sobre el que va a versar Mónica? El título de la charla es Quien siente sabe, y en este caso quien siente se refiere sobre todo, tiene más que ver con el aspecto corporal. No tanto con las emociones o los sentimientos, sino cómo vivo estas emociones a través del cuerpo. Trabajamos a través del eneagrama de la personalidad y de la terapia gestal, que nos dan unas herramientas desde las que podemos observar cómo experimentamos nosotros en nuestra vida cotidiana cualquiera de las emociones que tienen lugar. El eneagrama de la personalidad viene a ser una herramienta que nos presenta una especie de mapa, un territorio a recorrer, representado por cualquiera de las emociones que se plasman en todas las personas. Todas las emociones posibles, a través de cómo se forma el carácter de la persona, está representado en este mapa. Entonces, lo que nos presta el eneagrama es la oportunidad de ir de exploradores de alguna forma y ver si nos identificamos, nos reconocemos en alguno de estas características de cada carácter. Con la terapia gestal lo que nos presta son las herramientas para estar muy presentes y muy conscientes de cómo es la experiencia en cada momento. Sobre todo, darle la importancia al momento presente que tenemos, al actual en cada momento en sí. Todo esto lo hacemos desde un abordaje corporal porque todo esto está pasando en el cuerpo y tiene que ver con cómo se ha construido esto en nosotros, que es antes de que incluso se hubiera instalado la capacidad intelectual. Nosotros, desde que venimos al mundo, venimos como si fuésemos un regalo, ¿no?, para el mundo. Entonces, depende del entorno que nos encontremos al llegar, vamos a empezar a tener una serie de experiencias que, como todavía no está el intelecto instalado, van a ser emocionales sobre todo. Y lo que va a pasar es que estas emociones las vivimos en el cuerpo, ¿no?, que es lo que tenemos para experimentar. Depende cómo vivamos estas experiencias, sobre todo cuando las experiencias son displacenteras, hay una respuesta corporal. Esta emoción displacentera, si se repite en el tiempo, va a causar seguramente tensiones en algunas partes del cuerpo. Estas tensiones se localizan en sitios donde hay constricción y quiere decir que hay un daño, que hay un dolor. Y esto, si se repite a lo largo de los años, lo que va a causar es que yo voy a bloquear ahí el contacto con esa parte de mi cuerpo. El eneagrama de cada persona, ese mapa que me imagino que sea personal y único de cada persona, ¿cómo se obtiene? Bueno, esto, ya que es un mapa para recorrer, de alguna forma lo que propone el eneagrama es introducido en España, lo mismo que la terapia gestal, por Claudio Naranjo. Su propuesta es que de alguna forma conozcamos cómo nos hemos construido, cómo hemos construido nuestro carácter. Porque nosotros venimos, cuando somos estos niños que acabamos de llegar, venimos con una esencia individual y única. Esta esencia, en el momento en que empiezo a tener tensiones corporales, es como que voy creándome una coraza, que llamamos la coraza muscular. Entonces, la propuesta de Claudio Naranjo con este trabajo es ir de alguna forma revisando cómo construí esta coraza, qué daños son los que me traen hasta aquí hoy, que hoy como adulto a lo mejor quiero interactuar en mis relaciones y tengo dificultades que no sé superar.
Esto quiere decir que desde ahí este daño sigue siendo, en un sentido figurado, sigo actuando desde el niño que dejó algo inconcluso, que no supo, no tuvo recursos para superar. Entonces este programa en realidad lo que te propone es explora y también nos da herramientas, ejercicios, dinámicas a través de las que poder aflojar esta coraza muscular siempre con un soporte cuidadoso y amoroso para poder tener la confianza de abrir estas estructuras musculares que están constreñidas, sabiendo que hay alguien ahí que nos va a recoger con mucho cuidado, ¿no? Al ser un mapa personal que tenemos que recorrer, como comentas, Mónica, a la hora de realizar los talleres, ¿son de manera individual o se pueden hacer aún así colectivos? ¿Enriquece de algún modo el abordar también el mapa de otra persona? Bueno, el trabajo grupal siempre es enriquecedor, siempre. Es un aspecto muy diferente, nos aporta cosas muy diferentes de la terapia individual. En la terapia individual seguramente podemos, el trabajo es mucho más profundo, es mucho más incisivo, por decir de alguna manera, y la persona llega a insights propios en esta indagación. En el grupal todos actuamos de espejos de todos, y como yo tengo mis dificultades de relación con las personas de mi entorno, lo que se da en el grupo, lo enriquecedor del grupo, es que está representado en mi mundo también de relaciones. Yo me voy a encontrar en el grupo con posibilidades de experimentar qué relaciones tengo sin la implicación que tiene el experimentarlo con una persona de mi familia, por ejemplo, de mis amistades más íntimas. El grupo me permite, es como un laboratorio donde yo puedo poner en práctica un poquito qué haría si me atreviese a soltar esta dificultad, qué haría con esta persona que también viene de alguna forma lo mismo que yo. Los dos estamos mostrando fragilidad de alguna manera, estamos mostrando partes que nos cuesta lidiar con ellas en nuestro día a día, y al mismo tiempo nos favorecemos desde aquí también la apertura a ello. ¿Desde qué ámbito se hace ese abordaje corporal? ¿Con qué técnicas o qué herramientas se utilizan? Bueno, utilizamos por supuesto mucho la autoconciencia, utilizamos el parar sobre todo para darme cuenta, son ejercicios muy sencillos en el que lo más sencillo es lo más eficiente casi siempre. Entonces se trata sobre todo de parar y poner la atención, afinar, es un afinamiento de la atención y qué me está pasando en el cuerpo. Cuando ha sucedido algo que yo me he bloqueado, a lo mejor observo qué está pasando a nivel corporal, a nivel emocional, un instante antes qué estaba pasando. Utilizamos también el movimiento para ir aflojando estas estructuras corporales. Cada eneatipo en el eneagrama, que como el nombre indica son 9 tipos de personalidad en los que estamos todos representados, lo que nos proporciona el grupo también es interrelacionar entre todos estos rasgos y desde ahí ver y comprender qué es la dificultad que tuvo el otro, a lo mejor con el que yo tengo estas dificultades de relación, también me aporta esta comprensión hacia el otro. Entonces hay dinámicas también de interacción para poder experimentar todos en este laboratorio y soltar tanto la coraza muscular como darle un contenido diferente y nuevo a los pensamientos que yo asocié con estas dificultades, porque algo que no he comentado es que, aunque todavía no está instalado el intelecto cuando se da todo esto, que es en las primeras etapas de la infancia, sí llega un momento en que el intelecto aparece. Entonces, digamos que la estructura corporal ya está instalada. Lo que hago ahí como niño, que utilicé los recursos que mejor supe, que más a mano tenía y que me ayudaron a llegar hasta aquí, de hecho, a ser el adulto que soy hoy, lo que sí me pasa cuando yo instalo el intelecto es que le coloco el pensamiento y una creencia que me ayuda a darle como un cuerpo completo. Entonces, si yo he sufrido, por ejemplo, una dificultad en el expresar una espontaneidad en casa, pues yo qué sé, pues cuando hay visitas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, procura portarte bien, estate quieto, no te muevas, y esto se me da repetidamente, en el no, ahora estate quieto, no es momento de, con tanta incluso problema como podemos ver ahora con los niños hiperactivos, ¿no? Que hay mucha imposición en el, bueno, vamos a respetar muchos horarios, mucha disciplina,
esto me puede dar una estructura muy rígida en el carácter corporal y yo me puedo hacer un pensamiento asociado a esto que tenga que ver, por ejemplo, con yo no soy adecuada si me muevo mucho, yo si soy espontánea voy a recibir rechazo, me retiran el amor, me retiran el cariño. Entonces, si yo esto lo instalo desde el intelecto a lo largo del tiempo también, voy a crearme como una adulta que voy a ser muy formal, me voy a portar muy bien, siempre voy a ser muy adecuada, pero quien va a salir perdiendo es mi parte espontánea, mi parte creativa, mi parte más vital. Y lo que propone, de hecho, este programa es ir recuperando esta espontaneidad, esta esencia con la que yo venía, para lo que, claro, tengo que hacer una desestructuración de todo esto. Bueno, te voy a hacer la misma pregunta que a Jesús. Mónica, ¿a quién invitarías a esa charla que va a tener lugar el próximo viernes, el día 11, a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cábala? Bueno, pues invito desde luego a todas las personas interesadas en conocerse, porque esto sin una propia estímulo para conocerse uno mismo es, digamos, el primer paso. Todo el mundo tenemos dificultades de relación y hay muchas vías para explorar. Esta es una herramienta que transforma la vida, la transforma de verdad. Yo la recomiendo a todo el mundo que se quiera atrever, que esté en disposición de decir, me atrevo a explorar un poquito de qué estoy hecho yo, en ver de qué estoy hecho yo. Bueno, pues la charla que tendrá lugar, como decíamos, el próximo viernes día 11 a partir de las 8 de la tarde, y el taller con Mónica, que se desarrollará el sábado 19 de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy, y antes de despedirnos les quiero mostrar uno de los elementos que van a poder encontrar en el stand que el Centro Cábala va a tener desde mañana mismo en el mercadillo navideño que un año más se instala en la Plaza de Correos. Lo que tengo entre manos es un altavoz, una caja de resonancia llegada de Indonesia y elaborada con personas con discapacidad, precisamente hoy que celebramos ese Día Internacional. Va a ser uno de los múltiples objetos que van a poder encontrar durante los días que dura ese mercadillo, así que ya saben, se tienen que acercar al puesto 36 del Centro Cábala para, por ejemplo, encontrar un buen regalo para estas Navidades. Nos vamos a unos minutos de pausa, les espero aquí en tan solo 5 minutos.